Buenas noches, profesora Iris Batista, compañeros todos. Mi nombre es Jonathan Zúñiga. Para mí es un gusto exponerles el tema sobre los fines, características, fundamentos de la educación media en Panamá. Me encuentro trabajando en grupo con mi compañera Ana Valencia, quien en su momento estará apoyándonos con su participación en el tema. Es importante en la parte introductoria de que los fundamentos de la política educativa están regidos en el Código 47, la Ley 47 de 1946, que es la Ley Orgánica de Educación. Los fundamentos legales y de política educativa están consignados en diferentes instrumentos legales y normativos de la Constitución Política. A lo largo de la historia de la educación en Panamá, ha existido muchos cambios. En un principio de la era republicana existía como que más empuje y más auge y se le colocaba más importancia al tema de la educación. Tanto que en un periodo entre 1904 a 1946, 1950, hubo un exponencial crecimiento en el empuje y en el auge educativo. Cuando nos separamos de Colombia en la nueva república en 1903, se fundó la Ley 11 de 1904, que dictaminaba que la educación en Panamá fuera universal y fuera gratuita. Aparte de que muchos de los recursos del Estado estaban destinados para este rubro. También se originaron diversas escuelas normales, instituciones para formar educadores. Con el paso del tiempo se expandió el tema de los colegios, se modificó el plan de estudio, el plan curricular que se tenía en ese tiempo, y se expandió la educación secundaria al interior del país. Tanto fue que en 1935, durante el tema de las reformas, se creó la Universidad de Panamá. Posteriormente, en el año 46, se promulga la Ley 47, que es lo que llamamos la Ley Orgánica de Educación. Esta ley ha sufrido cambios a lo largo de su existencia, ¿no? Que vamos a detallar un poco más adelante. Entonces, en cuanto al tema de los fundamentos, como lo toqué hace un rato, eh, esta política está fundamentada en la Ley 47, ¿no? Sus artículos más importantes que podemos ver es que, por ejemplo, en el artículo 3 de esta ley orgánica comenta que la educación panameña se fundamenta en los principios universales humanísticos, cívicos, éticos, morales, democráticos, científicos, tecnológicos, de la idiosincrasia de nuestras comunidades en la cultura nacional. Otro artículo muy importante, que es el artículo 14, podemos tocar que la educación como proceso permanente, científico, dinámico y dinámico desarrollará los principios de ser y aprender a aprender y aprender a hacer sobre proyectos reales que permitan preparar al ser humano y a la sociedad con una actitud positiva hacia el cambio que le dé su dignidad. Ya con esto estamos viendo que la educación está tomando un nuevo giro en lo que se tenía antes programado. Recordemos que antes, cuando se formó la nueva república, o quizás más antes, existían colegios o para niños o para niñas. No se mezclaban, o había pocos colegios que se mezclaban esto. Entonces, la educación iba avanzando conforme también iba cambiando la idiosincrasia, la tecnología en ese tiempo, a pesar de que la tecnología en ese tiempo era muy básica, se aprendía cosas, el método era muy tradicional. La educación en esta época fue como de manera artesana, porque no había muchas materias per se como hoy en día, pero te preparaban en distintas áreas como lógica, álgebra, filosofía, matemáticas. Eh, Entre las características
que tenemos para el tema de la educación media, tenemos que dentro de la estructura de este tipo de educación o nivel, está la búsqueda de una nueva oferta curricular que asume siempre una constante mejora. Sabemos que hoy en día la educación está bastante retrasada, el plan curricular nos cuesta de repente representar al país en otras instancias internacionales o en comparación con otros países que tienen una mejor preparación. Entonces, debemos de repente cambiar esa idiosincrasia o ese tipo de pensar. En esta educación se caracteriza porque ya nosotros podemos, como quien dice, orientar al alumno a escoger qué puede ser en un ambiente laboral futuro. Podemos ayudarlo a escoger qué va a estudiar, cómo va a ser su vocación profesional. Ese es el rol de esta caracterización, más o menos, ayudar a impulsar o de repente orientar al alumno cómo o qué debe o dentro de sus fortalezas, cómo pudiera aplicarlo en un futuro campo laboral. Ahora lo dejo con mi compañera Ana Valencia. Mi nombre es Jonathan Zúñiga. Fue un placer exponerle mi parte de esta charla. Muy buenas noches. Muy buenas noches, profesora. Mi nombre es Ana Valencia y en la noche de hoy tengo el gusto de hablar un breve análisis sobre los fundamentos de la educación secundaria en Panamá. La educación es un proceso permanente, científico y constante, que no se detiene, que ha evolucionado al pasar de las épocas, de los años y de los periodos. Sabemos bien que la educación está dirigida a orientar a los estudiantes de manera teórica y no tan solamente de manera teórica, sino también de manera práctica, donde ellos puedan desarrollar habilidades, competencias que les ayuden a poder pasar todos esos obstáculos o peldaños y poder llegar a su área laboral, llegar a desarrollarse en cualquiera de las situaciones donde se presente. La educación secundaria es una preparación definida. Se cursa en 3 años, en los que se adquieren herramientas para aprender a lo largo de la vida, a través del desarrollo de competencias relacionadas con lo afectivo, lo social, la naturaleza y la vida democrática. Incluye todos estos aspectos. Por eso cuando mencionaba acerca de que no solamente se relacionaba a la teoría, sino también a la práctica, cómo ese estudiante va a ser formado para lo que se va a enfrentar en la sociedad, con lo que va a convivir, en la manera que él se va a poder desempeñar en su vida estudiantil a futuro. La educación media de Panamá, voy a mencionar brevemente características, propósitos y objetivos. Entre estos tenemos la oportunidad de la continuación del proceso formativo del estudiante. Aquí en Panamá el estudiante de manera gratuita y de manera diversificada, se puede decir en el área eh, pública o en el área privada, el estudiante puede continuar su proceso formativo habilitándose como una persona y como un ciudadano. Continuar la educación de manera integral, ampliando sus conocimientos a una realidad social, a una realidad personal y a una realidad natural. Fortalecer las destrezas académicas y técnicas necesarias, envolver al estudiante en la sociedad de manera participativa, en la cultura, la tradición, la historia, recordando de que no podemos olvidar el pasado ni tampoco el presente del país, hacerlo
partícipes de la historia, aunque no estuvieron presentes en esos hechos, que ellos lleven esa información, lleven calado esa información que los va a hacer partícipes en el área democrática de su país. También otra característica, que la educación media en Panamá es una etapa de consolidación de procesos de socialización y del desarrollo del pensamiento. Fortalece esas destrezas, promueve un aprendizaje con amplitud, de, de moderna de la producción y mejoramiento de la calidad de la vida. Se prepara al estudiante para un pensamiento lógico, en creatividad, con imaginación, donde las habilidades intelectuales le permitan procesar, reconstruir y transmitir información de manera crítica. Educar la mente sin educar el corazón no es educación en absoluto. La mediación del profesor se establece esencialmente entre el sujeto de aprendizaje. Es una relación del profesor con el estudiante. A tal punto es eficaz esta mediación que los sistemas de pensamiento del estudiante son moldeados profundamente por las actitudes y prácticas de los docentes. Nosotros nos convertimos en modelo a la hora de enseñar a nuestros estudiantes. Ellos van a moldear nuestras actitudes y nuestras prácticas. La mediación pedagógica para el aprendizaje de carácter crítico, activo y constructivo constituye el principal reto del docente. Con esta breve explicación, quiero concluir el reto que tenemos los docentes, si nos dimos cuenta en la pandemia, desarrollar las actitudes tecnológicas que llegaron